Nos toca hablar hoy día acerca de reproducción. La fisiología reproductiva, vamos a ver primero cómo se forman los gametos, que son necesarios para la reproducción. Segundo, la actividad hormonal, que es sumamente importante en el caso del varón, no solamente para que se formen los gametos, sino que permitan que los gametos puedan llegar al óvulo. Y en el caso de la mujer, para que prepare el cuerpo para que si para que se forme el óvulo, y dos, para que si la fecundación es exitosa, pueda sostenerse el embarazo. Pero no solamente esa es la única función de las hormonas. Tenemos que tener en cuenta que los gametos tienen que encontrarse, y los gametos se están formando en dos cuerpos diferentes. Entonces, estos seres, estos individuos deben interactuar. Entonces, las hormonas también van a actuar a nivel conductual en el cerebro, permitiendo que haya una atracción sexual entre machos y hembras, una interacción sexual que lleve finalmente a la cópula para que puedan encontrarse estos gametos. Entonces, la fisiología reproductiva se ven muchos factores. Uno, la formación de gametos. Dos, la actividad hormonal. Y tres, la interacción regulada también por la actividad hormonal para que los gametos puedan encontrarse. En el caso del sistema reproductor masculino, en realidad el sistema reproductor masculino y femenino son muy semejantes, ya que, por ejemplo, la gónada, testículo, ovario, en ambos casos proviene de una gónada hipotencial, que está conformado por dos tipos principales de células. Las células germinales, que son las que van a formar los espermatozoides o los óvulos, y las células somáticas. Y esas células somáticas son muy importantes porque son las responsables de la actividad endocrina de la gónada. Si bien al momento de diferenciarse, ya sea en testículo o en ovario, esas células somáticas también se diferencian, su actividad sigue siendo muy parecida, tanto en el testículo como en el ovario. Entonces, vamos a ver que hay muchas analogías entre la fisiología reproductiva masculina y femenina. Hay diferencias importantes también, y eso lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Entonces, en la fisiología reproductiva masculina no solamente es la producción de gametos, sino también la actividad hormonal. Ahora, las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, si bien su principal rol es reproductivo, también van a tener efectos endocrinos a nivel de metabolismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la vez pasada les dije, no hay que imaginarnos siempre al hombre de las cavernas para poder entender las funciones. Entonces, en el hombre de las cavernas habían roles de género para asegurar la supervivencia. La hembra gestante es sumamente vulnerable, entonces tenía que estar, no debía exponerse a potenciales daños que pudieran atentar contra su vida. Entonces era el macho el que salía a cazar, el que la defendía, el que la protegía. Por lo tanto, metabólicamente también debían ser distintos. Por eso es que los andrógenos, por ejemplo, favorecen el desarrollo de masa muscular más que los estrógenos. Tenía que tener más masa muscular, más instinto agresivo para poder cazar, para la defensa y todo, mientras los estrógenos favorecían, por ejemplo, la acumulación de grasa periférica, que metabólicamente hablando es favorable para la fisiología. Es una grasa protectora, se aromatiza fácilmente, protege de las dislipidemias. ¿Y esto con qué finalidad? De proveerle al cuerpo de la hembra un entorno favorable para la gestación y para la alimentación de la cría después del parto y para la crianza también. Entonces, estas hormonas sexuales tienen un rol directamente sobre la reproducción e indirectamente sobre la reproducción, actuando sobre el metabolismo y la conducta. Acá vemos que las funciones son producir espermatozoides y la secreción de andrógenos. Y les había mencionado pues que tenemos dos tipos de células en la gónada, las células germinales y las células somáticas. En el testículo, las células somáticas son las células de Leydig y las células de Sertoli. El testículo, a diferencia del ovario, cuando se forma el testículo, se forma una especie de túbulos, como una manguera grande metida en una bolsa. Eso sería el testículo. Entonces, esos tubos se conocen como túbulos seminíferos. Y es en los túbulos seminíferos donde se lleva a cabo la espermatogénesis. Todo lo que está fuera del túbulo se conoce como espacio intersticial. Y en ese espacio intersticial es donde se encuentran las células de Leydig. La fisiología reproductiva masculina está regulada por un eje. Vimos en la clase pasada que habían sistemas regulados por ejes, sistemas regulados por controles antagónicos y sistemas regulados por metabolitos. En el caso de la fisiología reproductiva femenina y masculina,
El principal mecanismo de regulación es el eje hipotálamo, hipófiso, gonadal. Ahora, el sistema nervioso central también forma parte de este eje. Habíamos hablado la vez pasada que era el sistema nervioso central en que se encargaba de informarle al cuerpo de las condiciones internas o externas para regular la función endocrina, ¿verdad? Bueno, la función reproductiva no se escapa a esa regulación. Sucede que la idea es asegurar el éxito. Voy a cerrar la puerta, ¿no? Sí. La idea es asegurar el éxito reproductivo. Entonces, si las condiciones son adversas, el eje reproductivo se bloquea. En algunas especies, sobre todo aquellas especies que son estacionales, si hay condiciones ambientales desfavorables, el eje se bloquea para que no haya reproducción y no haya un gasto energético en vano. En el caso del humano también. El estrés, por ejemplo, es un factor que bloquea la función reproductiva. Otras causas o posibles causas que pueden alterar este eje son el estado metabólico de la persona, ¿no? Un déficit de porcentaje de grasa o un exceso de porcentaje de grasa también son condiciones que van a bloquear la fertilidad. Entonces el sistema nervioso central también se entera de cuáles son las circunstancias y permite o inhibe la activación de este eje, ¿sí? Este eje está regulado principalmente por el hipotálamo, que es, como ya hemos mencionado en la clase pasada, el principal centro regulador de todas las funciones. El hipotálamo estimula la hipófisis y la hipófisis estimula a las gónadas. Esto ocurre tanto en machos como en hembras, pero vamos a ver que a nivel hipotalámico hay una diferencia muy significativa que se da durante el desarrollo embrionario y que es responsable, por ejemplo, de que la función reproductiva en los machos sea continua y que en las hembras sea más bien cíclica. Acá tenemos el eje. La neurohormona hipotalámica importante en este eje es la GnRH. Sin embargo, hay otras hormonas hipotalámicas que influyen en el eje. La dopamina inhibe a la GnRH, por ejemplo. La TRH, la CRH también influencian este eje porque van a dar información acerca de la condición de estrés o del estado metabólico. Entonces también pueden actuar sobre este eje. Pero hablando en condiciones normales y básicas, es la GnRH, la neurohormona hipotalámica, responsable de regular este eje. La GnRH es una hormona peptídica, es un decapéptido sintetizado por las neuronas del centro cíclico y del centro tónico del hipotálamo, lo vamos a ver cuáles son. Y esta es liberada hacia la vía portihipofisiaria para poder llegar a la hipófisis y actuar sobre su sitio de acción, que es el gonadotropo. En respuesta a esa GnRH, el gonadotropo va a producir las gonadotropinas. Las gonadotropinas son dos, la LH y la FSH. LH es la hormona luteinizante y la FSH es la hormona folículo estimulante. Entonces, por sus nombres yo podría pensar que su función es en el ovario. Luteinizante por el cuerpo lúteo, folículo estimulante por el folículo, y qué cosa hace en el testículo. Lo que sucede es que antes se daba el nombre de las hormonas por la función que se descubría en ellas. Sin embargo, después se vio que la función que tenía también cumplía, o sea, que esas hormonas también cumplían un rol en el testículo. Y lo hacen de forma muy semejante a como lo hacen en el ovario, porque recordemos que tenían un origen embrionario único, la gónada, ¿no? Entonces actúan de forma semejante. La LH, tanto en testículo como en el ovario, favorece la síntesis y secreción de andrógenos. Es la LH la que va a hacer que el testículo produzca testosterona. Mientras que la FSH es responsable de que se produzcan todas las sustancias que mi célula germinal necesita para que se lleve a cabo la espermatogénesis. Cada una de esas situaciones la vamos a ver más adelante. Y bajo el estímulo de la LH y la FSH, el testículo produce los gametos, hace la espermatogénesis, y además su actividad hormonal es la responsable de las características sexuales secundarias. La distribución del vello corporal, la atrofia de las cuerdas vocales, la distribución de las glándulas sebáceas, etc.
En el sistema nervioso central hay neurotransmisores que estimulan y neurotransmisores que inhiben este eje. Este eje a nivel del sistema nervioso central va a ser estimulado por norepinefrina, GABA y acetilcolina, mientras que va a ser inhibido por serotonina, dopamina y por los péptidos opioides. Seguimos bajando en el eje y teníamos al hipotálamo. Ya hemos hablado bastante del hipotálamo y conocemos su importancia. Y este hipotálamo, como usted anteriormente, puede ser estimulado o puede ser inhibido y es responsable de la secreción de GnRH. La GnRH es una hormona peptídica, un decapéptido, está formado por 10 aminoácidos, que tiene un patrón de secreción pulsátil. ¿Qué significa eso? Que la secreción de la GnRH no es como un caño que está abierto y está chorreando todo el tiempo, sino sería como un caño mal cerrado que está goteando. Entonces libera una determinada concentración en un intervalo de tiempo determinado. Aquí es donde está la primera diferencia entre machos y hembras, el patrón de secreción de GnRH. Existen dos grupos bueno, acá está la división del hipotálamo. El hipotálamo está dividido entre muchos núcleos y áreas, con nombres estrambóticos. Los que nos interesan de todos estos núcleos y áreas que tengo aquí van a ser aquellos responsables de la producción de GnRH. Los que están encerrados en circulitos son los que producen GnRH. El área preóptica medial anterior, el núcleo supraquiasmático, el núcleo ventromedial y el núcleo arcuato. Esas 4 estructuras son las responsables de la producción de GnRH. Pero vemos que los circulitos son de diferentes colores. Los circulitos azules son los que conforman el centro cíclico. Los circulitos verdes son los que conforman el centro tónico. ¿Qué diferencia hay entre el centro cíclico y el centro tónico? El patrón de secreción. El centro tónico, como su nombre lo dice, tiene un patrón de secreción tónico. Misma concentración en el mismo intervalo de tiempo. Misma amplitud, misma frecuencia del pulso. Mientras que el área preóptica medial anterior y el núcleo supraquiasmático, que forman el centro cíclico, son responsables de los picos de GnRH. Entonces, cíclico. Sino que en la fotocopia, en impresión está en blanco y negro, no lo van a poder notar. Entonces, ahí coloreen, saque sus crayones. Entonces, el centro cíclico es el responsable de los picos de GnRH. Entonces, son los que liberan una gran concentración de GnRH en un momento determinado, ante un estímulo determinado, y luego dejan de secretar. Y continúa el centro tónico. En el hombre, ahí están, centro cíclico, centro tónico. En el hombre, durante el desarrollo embrionario, cuando ya se diferenció la gónada bipotencial a testículo y ese testículo empieza a producir andrógenos, este incremento de la testosterona bloquea el centro cíclico. Entonces el hombre nace con el centro tónico funcional, más no el cíclico. Entonces el hombre no tiene picos de GnRH, solamente las únicas estructuras responsables de la secreción de GnRH en el cerebro del hombre son las que forman parte del centro tónico. En cambio, en las hembras, como no hubo este incremento de testosterona, el centro cíclico está intacto. Entonces las mujeres tienen centro cíclico y centro tónico. Y los varones tienen únicamente centro tónico. No es que no existan esas neuronas del centro cíclico, sino que no son estimuladas y no responden ante ningún estímulo y solamente el centro tónico es el responsable de la secreción de GnRH. No es que hayan desaparecido, Seguimos bajando en el eje y nos toca hablar de la hipófisis. Ya hemos hablado de la hipófisis, ¿verdad? Que es un órgano bilobulado, que cada lóbulo tiene un origen embrionario diferente y por lo tanto tienen diferentes funciones, y que era la hipófisis anterior la responsable de producir hormonas, ¿verdad? Esta hipófisis anterior o adenohipófisis tiene una región que se llama el gonadotropo.
porque es el sitio de acción de las gonadotropinas. En este gonadotropo, en estas células del gonadotropo, es que por estímulo de la GnRH se sintetizan a la LH y la FSH. En el eje está GnRH hipotalámica, LH y FSH hipofisiaria y el testículo. Vamos a ver más adelante que hay otro hormono hipofisiaria que no tiene nada que ver con el eje, no está regulada por este eje, pero que sí influye en la función reproductiva, que es la prolactina. Entonces, las neuronas del hipotálamo, las neuronas de GnRH, como les dije, se proyectan sus axones hasta la eminencia media. Y en la eminencia media liberan a la vía portihipofisiaria, que es un conjunto de vasos sanguíneos que irriga la hipófisis, la GnRH. La GnRH viaja por esta vía portihipofisiaria y llega hacia el gonadotropo de la hipófisis para ejercer su acción, que es la de producir LH y FSH. La LH y la FSH también son hormonas de naturaleza peptídica. La LH y la FSH son hormonas de naturaleza peptídica que son bastante grandes. A diferencia de la GnRH, que era solamente de 10 aminoácidos, estas gonadotropinas son grandotas, están formadas por dos subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta. La subunidad alfa es idéntica en ambas, la que es diferente es la subunidad beta. Y la actividad biológica depende básicamente de la subunidad beta. Ahora, la LH y la FSH ambas son estimuladas por GnRH, sin embargo, la respuesta de las células GnRH para producir LH y FSH es distinta. Se produce siempre más LH que FSH. ¿Por qué? Porque estas células son más sensibles, las que producen LH son más sensibles a GnRH que aquellas que producen FSH. Se saturan a bajas concentraciones. ¿Qué significa esto? Que a una misma concentración de GnRH siempre voy a tener más LH que FSH. Por eso es también cuando vemos en el caso del ciclo ovárico los picos, el pico de LH es un pico muy pronunciado y el de FSH es casi imperceptible. La LH actúa sobre las células de Leydig, mientras que la FSH actúa sobre las células de Sertoli. La LH tiene como función producir andrógenos. La LH va a actuar sobre las células de Leydig para que estas células de Leydig produzcan testosterona. La FSH va a actuar sobre las células de Sertoli y va a hacer que estas células de Sertoli produzcan todas las sustancias que mis células germinales necesitan para pasar de células germinales a espermatozoides. ¿Sí? Ahora, la testosterona producida por el testículo es la que actúa por retroalimentación negativa regulando el eje. La testosterona actúa a nivel de hipófisis, inhibiendo a la LH, pero la testosterona además atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al cerebro, inhibiendo a nivel de hipotálamo a la GnRH. La célula de Sertoli, por estímulo del FSH, produce un montón de cosas, lactato, transferrina, proteína ligadora de andrógenos y muchas cosas más, y entre ellas produce también inhibina. La inhibina también es una hormona peptídica que actúa a nivel local regulando la espermatogénesis, pero también es liberada del torrente sanguíneo y esta inhibina también regula el eje, pero solamente a nivel de hipófisis. Inhibe a la FSH en la hipófisis, pero la diferencia con la testosterona es que esta inhibina no puede atravesar la barrera hematoencefálica, no puede llegar al cerebro, por lo tanto solamente inhibe FSH, más no inhibe GnRH. ¿Sí? Como les dije, había otra hormona hipofisiaria que no tiene nada que ver con el eje, pero que sí actúa sobre la función reproductiva, y esta es la prolactina. La prolactina también es una hormona de naturaleza peptídica, es bastante grande, está formada por 198 aminoácidos, y como su nombre lo dice, su principal función es la de producir leche en la glándula mamaria durante la lactancia. ¿Qué pasó? ¿Por el aire? Entonces, esta prolactina
lo que hace en el testículo es potenciar la acción de la LH para favorecer la producción de testosterona. Esta prolactina, conforme aumenta la prolactina, aumenta la testosterona. Eso se llama upregulation. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada? Pero eso solamente sucede hasta 25 nanogramos por mililitro de prolactina, que es su máximo, su punto máximo fisiológicamente óptimo. Cuando la prolactina se eleva por encima de 25 nanogramos por mililitro, estamos frente a una hiperprolactinemia, ya no aumenta la testosterona, sino que disminuye y hace un downregulation. Entonces la prolactina hace upregulation sobre testosterona hasta 25 nanogramos por mililitro y pasado este nivel hace un downregulation. Por eso es que la hiperprolactinemia está asociada a infertilidad. La hiperprolactinemia puede darse por un tumor en el lactotropo y se eleva la prolactina y esto puede generar ginecomastia, puede generar galactorrea, disfunción eréctil, pérdida de líbido y finalmente infertilidad pues, por la caída de la testosterona. Esta prolactina no está regulada por el eje, sino que está regulada por mecanismos de regulación antagónicos. Hay factores liberadores de prolactina, como por ejemplo el TRH, la serotonina, los péptidos opioides, y es inhibida por dopamina y por GABA, pero el principal inhibidor es la dopamina. La prolactina se autorregula para evitar la hiperprolactinemia, estimulando dopamina. Entonces, cuando aumenta prolactina, la prolactina aumenta dopamina y la dopamina tiene como acción inhibir prolactina. Y de esta forma se mantiene regulada la concentración de prolactina. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Seguimos bajando en el eje y nos toca hablar de los testículos. Los testículos, igual que los ovarios, son dos. Los testículos, a diferencia de los ovarios, están fuera de la cavidad abdominal y eso se debe a que las células germinales para formar los espermatozoides requieren de una temperatura más baja que la temperatura corporal. Los testículos podemos decir, como les dije hace un momento, que son como una manguera que está dentro de una bolsa. Ay, no tengo ese dibujito. La manguera sería el túbulo seminífero que forma el epitelio, está formado por el epitelio seminífero. Este epitelio seminífero está formado por las células del Sertoli, que son células muy grandes que dan básicamente la estructura del túbulo, por las células mioides, que son células que recubren el túbulo por fuera, y las células germinales que están embebidas entre las células de Sertoli. Fuera del túbulo está el espacio intersticial o el intersticio, donde están los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y está también las células de Leydig, que son las que producen andrógenos. Como les dije, las células de Leydig son importantísimas porque es gracias a ella que se produce la testosterona. Y la testosterona actúa de diferentes maneras a diferentes niveles. La testosterona tiene una acción paracrina en el testículo, quiere decir que es liberada al exterior, al espacio extracelular, al intersticio de las células de Leydig y actúa a nivel local sobre las células mioides, sobre las células de Sertoli y sobre las células germinales. Quiere decir que estos tres grupos de células tienen receptores para testosterona y actúa a nivel local sobre eso. Y también actúa de forma autocrina sobre ella misma para regularse. Pero además, esta testosterona producida por las células de Leydig tiene una acción endocrina. ¿Qué quiere decir esto? Es liberada al torrente sanguíneo y viaja por la sangre y tiene otras funciones. Por ejemplo, actúa sobre el riñón para producir más eritropoyetina, que es necesaria la eritropoyetina para la eritropoiesis, que es la producción de glóbulos rojos. Es por eso que los hombres tienen más hemoglobina y más hematocrito que las mujeres, por la testosterona. También actúan sobre el tejido muscular
siendo un gran anabólico. Favorece el desarrollo de masa muscular. Entonces, estas dos condiciones van de la mano, porque al yo tener una mayor masa muscular, requiero mayor cantidad de células que transporten el oxígeno para la actividad de estas células musculares. Y recordemos que la función del macho era salir a cazar. Entonces, necesitaba tener mayor masa muscular, mayores fibras musculares y también mayor oxigenación de las mismas. Por eso es que los machos desarrollan más masa muscular y producen mayor cantidad de glóbulos rojos. Otra cosa que hace la testosterona es favorecer la distribución del vello corporal. Entonces el macho, como tenía que salir a cazar, y recordemos que no había ropa, entonces tenía que protegerse la piel del daño, del roce, del sol, del frío, y por eso tiene una mayor cantidad de vello corporal, pero lo necesitaba. El macho se le atrofian las cuerdas vocales por acción de la testosterona, y es por eso que tiene la voz más grave. ¿Y con qué finalidad se le atrofian las cuerdas vocales? Lo comentamos la clase pasada, ¿no? Porque era necesario para poder cazar y tener un tono bajo que no espante a la presa y poder comunicarse con algún otro macho que estuviera por ahí. Entonces, la testosterona tiene funciones paracrinas a nivel local y endocrinas actúa en el cerebro también, favoreciendo la conducta sexual, el deseo sexual, el líbido, es gracias a la testosterona también. La erección, la eyaculación también son gracias a la testosterona. Entonces la testosterona tiene como finalidad propiciar todo el entorno para que haya cópula, para que haya penetración, para que haya eyaculación y además otorgarle al macho todas las características que necesitaba para la supervivencia de él y de su familia. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? La testosterona es una hormona de naturaleza lipídica. Es un andrógeno, está dentro del grupo de los andrógenos, es de naturaleza lipídica y ya hemos hablado de todas las funciones que tiene. Y la testosterona, como es lipídica, no es hidrosoluble, entonces para viajar por la sangre debe viajar unida a una proteína transportadora y viaja unida a una globulina transportadora de hormonas esteroideas. Acá al final dice, ¿no? El 95% de la testosterona es producida por el testículo. Y es que hay un 5% que es producida por la zona reticular de la corteza suprarrenal, pero es en verdad muy poquito. Luego tenemos, hemos hablado de las células intersticiales. Ahora vamos a hablar del túbulo seminífero. Habíamos dicho que el túbulo seminífero estaba cubierto por unas células llamadas mioides. ¿Y a qué cosa suena mioides? ¿A qué suena mioides? No son miocitos, pero son parecidas a las células musculares. Esas células mioides tienen actividad contráctil, tienen la capacidad de contraerse. ¿Cuál es la finalidad de esto? Los espermatozoides que se producen en el testículo no tienen capacidad de movimiento, no pueden mover el flagelo. Entonces, del testículo van a pasar a un órgano anexo que es el epidídimo. Y ese es su paso por el epidídimo donde el espermatozoide madura y adquiere su capacidad de movimiento. Entonces, ese testículo, un espermatozoide que fue liberado aquí, en la mitad del testículo, si no puede moverse, ¿cómo llega al epidídimo? Por acción de las células mioides. Entonces, en esta manguera que es el túbulo seminífero, se produce un fluido tubular y el espermatozoide está en este fluido tubular. Las células mioides generan contracciones de tipo peristálticas para desplazar los espermatozoides desde el testículo hacia el epidídimo. Y antes se pensaba que la única función de las células mioides era esa. Sin embargo, también tiene una función paracrina. Las células mioides producen un compuesto que se llama el factor PMOT-S, porque es una proteína moduladora de la célula de Sertoli. Este PMOT-S, como les acabo de decir, es responsable de la diferenciación y del mantenimiento de las células de Sertoli. Entonces, sin este factor, las células de Sertoli no proliferan, no se desarrollan y no cumplen su función.
Entonces es muy importante también este factor. Luego en el túbulo teníamos a las células de Sertoli. Las células de Sertoli son grandotas, forman básicamente todo el epitelio tubular. Y estas células de Sertoli son responsables de producir todo lo que necesitan mis células germinales para formar espermatozoides. Producen acá inhibina, proteína ligadora de andrógenos, transferrina, activador de plasminógeno, lactato, etc. Todo eso producen las células de Sertoli. Además, las células de Sertoli, entre ellas, forman uniones oclusivas que se conocen como la barrera hematotesticular, para evitar que las células sanguíneas entren en contacto con las células germinales indiferenciadas, porque esto podría hacer que el sistema inmune las destruya, mueran y infertilidad. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la espermatogénesis, ¿no? Ya hemos hablado en el testículo de las células de Leydig, las células mioides, las células Sertoli. Entonces toca hablar de las células germinales. Las células germinales son las que van a producir a los espermatozoides. Acá hay otra diferencia entre machos y hembras. En machos, de una célula germinal yo tengo 4 espermatozoides. En las hembras, de una célula germinal yo tengo un solo óvulo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienen una idea? ¿Ninguna idea? ¿No? Pensemos en la fecundación. Se necesitan millones de los óvulos en realidad. O sea, uno salió, o dos, no sé, o pocos. Entonces me imagino que debe haber algo que inhibe, que afecta. ¿Pero esa sería la razón? El espermatozoide, producido por el testículo, pasa por el epidídimo y es eyaculado al fondo de la vagina. Y desde ahí tiene que desplazarse hasta el tercio externo de la trompa de falopio. Entonces es un camino muy largo, tiene que nadar entre el moco que es denso, tiene que atravesarlo. Entonces, mientras menos tenga, mejor. Entonces el espermatozoide, se dan cuenta, casi no tiene citoplasma. Entonces el espermatozoide pierde todo el citoplasma durante su formación. Se deshace de todo su citoplasma, organelas, solamente se queda con mitocondrias en el segmento intermedio, que van a ser el motor del flagelo, su cromatina y una vesícula grande que es necesaria para la denudación del ovocito. Nada más. El óvulo va a salir del ovario a las fimbrias de la trompa y se va a quedar ahí y va a ser desplazado por movimiento ciliar de la trompa, en la región ampular. No tiene que desplazarse mucho, pero no se puede mover. Va a ser desplazado por eso. Cuando el espermatozoide llegue y lo fecunde, el espermatozoide únicamente va a penetrar su pronúcleo masculino. Y nada más, porque hasta se va a deshacer de sus proteínas nucleares para ensamblarse en las proteínas nucleares del óvulo. La fecundación ocurre en el tercio externo de la trompa de falopio. La implantación está en el útero. Es un viaje que tarda de 6 a 9 días, en los cuales ya hay actividad mitótica, ya hay metabolismo activado, está dividiéndose. Entonces, si esta célula tuviera poco citoplasma, pocas organelas, poco vitelo, no va a tener suficiente sustrato para sobrevivir ese viaje. Entonces, en los dos casos de la meiosis, una célula produce 4 células. Pero en este caso, una célula se quedó con todo el citoplasma y con todas las organelas de las otras. Entonces, si vemos con detalle, hay 1, 2, 3, 4.
un óvulo y 3 cuerpos polares. Pero solamente se produce finalmente un óvulo porque se quedó con todo el citoplasma de todas las células porque lo necesita. Y es más, el tamaño del óvulo varía con la especie. Y no con el tamaño de la especie, sino con el tipo de desarrollo embrionario de la especie. Por ejemplo, el óvulo de un humano es microscópico. Y el óvulo de la gallina, que es mucho más chiquita que la mujer, es grandazo. Porque el desarrollo embrionario es fuera, es externo. Entonces tiene que tener todo el vitelo suficiente para que 21 días pueda formarse pollito. Entonces, el tamaño del óvulo depende del tipo de desarrollo embrionario porque debe tener todo lo que necesita mi célula para soportar esta gran actividad mitótica. Ya luego cuando llegue al útero y se implante, será pues la placenta la que provea todo lo demás, pero ese viajecito de 6 a 9 días lo puede realizar porque esta célula se quedó con todo. Bueno, entonces, para entrar a la espermatogénesis, hora de la espermatogénesis. La espermatogénesis, hoy, podemos dividirla en 3 etapas. Primero, la etapa proliferativa o la mitosis, luego la etapa de división o la meiosis y luego una etapa de transformación que es la espermiogénesis, que es cuando voy a pasar de una célula redonda a una célula alargada y con flagelo. Este proceso se da en el túbulo seminífero, desde la pared del túbulo hacia la luz del túbulo. Una característica de la espermatogénesis es que las células germinales hacen mitosis siempre. Desde que llegan a la pubertad, inician la mitosis y no terminan nunca. Que estas células germinales proliferan, un grupo entra a meiosis, pero otro grupo sigue haciendo más mitosis, otro grupo entra a meiosis y otro grupo sigue haciendo mitosis, de tal manera que nunca jamás en la vida se acaban las células germinales. Diferente que en el caso de la ovogénesis, que vamos a ver luego. Estas células que hacen mitosis se llaman espermatogonias y son diploides. Entonces la espermatogonia hace mitosis y algunas espermatogonias entran a la meiosis. Pero para que la espermatogonia entre a meiosis tiene que transformarse. Se convierte en un espermatocito primario. El espermatocito primario es una célula diploide, pero que además ha duplicado su ADN. ¿Se acuerdan de la meiosis, verdad? Que una célula diploide, tengo 4 células haploides. Pero si yo, matemáticamente hablando, tengo 2N, ¿cómo llego a 4N? Porque en un momento tengo que duplicar el ADN. No aumento el número de cromosomas, pero sí duplico la cromatina. Quiere decir que cada cromosoma tiene el doble de cromatina, el doble ADN. Entonces, estas células, esta espermatogonia se convierte en espermatocito primario. Este espermatocito primario es diploide, pero además tiene la cromatina duplicada, tiene el doble contenido de ADN. Este espermatocito primario entra en la meiosis 1 y da como resultado 2 espermatocitos secundarios. Los espermatocitos secundarios ya son haploides, ¿ya? Pero siguen teniendo la cromatina duplicada. Recordemos que en la meiosis se duplica la cromatina y en la primera división meiótica se separan los cromosomas homólogos y en la segunda se separan las cromátides hermanas. Entonces, el espermatocito primario, al cabo de la meiosis 1, separó sus cromosomas homólogos y tengo 2 espermatocitos secundarios haploides, pero con doble cromatina, que entran a la segunda meiosis, donde se separan las cromátides hermanas. Cada espermatocito secundario me da 2 espermátides redondas. La espermátide es haploide y además tiene un contenido único de ADN, ¿no? Una sola cromatina. Y ahí acabó la meiosis. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Esta célula redonda tiene que convertirse en espermatozoide. Y ahí pasa a su proceso de espermiogénesis. Acá tenemos un esquema y una microfotografía del proceso espermatogénico. Tengo las células de Sertoli, que son estas grandotas, y entre las células de Sertoli están las células germinales haciendo espermatogénesis. Acá tenemos en microfotografía los diferentes tipos de células germinales en diferentes etapas de desarrollo. Podemos ver las espermatogonias,
las espermátides. Eso es lo que yo les había hablado. Ya hemos hablado de la proliferativa, que es la mitosis. Hemos hablado allá. Las espermatogonias, que son las que hacen mitosis, también se pueden clasificar según el grado de compactación de la cromatina. Entonces tengo las espermatogonias células madre, que son las más resistentes, que van a dar origen a las siguientes espermatogonias. Si estas espermatogonias desaparecieran por alguna razón, se pierde por completo la capacidad reproductiva, pues son las principales. Luego están las espermatogonias proliferativas y las espermatogonias de diferenciación, que son las que van a ser más susceptibles a cualquier agente que pueda alterar la espermatogénesis y son las que pueden pasar a convertirse a espermatocitos primarios. ¿Sí? Es una fotografía de ya. Después de la mitosis viene la meiosis, que ya hemos hablado de la meiosis, y la espermiogénesis. Una célula redonda debe convertirse en una célula alargada y con flagelo y además sin citoplasma. El espermatozoide que se produce en el testículo es un espermatozoide inmaduro e inmóvil. Característica de la inmadurez es que no ha terminado de eliminar su citoplasma y está como ahí, como que colgando, ¿ya? Antes lo llamaban gota citoplasmática, pero ahora lo llaman exceso de citoplasma nada más. La madurez y la motilidad se adquieren en el paso por el epidídimo y la motilidad se adquiere al final, en la cola del epidídimo. La motilidad es el evento que más se retarda y más se evita. Incluso se adquiere la motilidad en la cola del epidídimo cuando ya para ser eyaculado. Y es más, después de eyaculado, el semen coagula. Se forma un coágulo y lógicamente en un coágulo el espermatozoide no se puede mover. Y asciende por el tracto reproductivo por las contracciones uterinas producto del coito, para que recorra una distancia sin moverse. Y luego recién ahí se licúa el coágulo y el espermatozoide adquiere su capacidad de movimiento. ¿Por qué se retarda tanto o se evita esto? Porque el movimiento del flagelo implica de un importante gasto energético, oxidación, radicales libres, envejecimiento, muerte. Entonces, mientras más tarde empiece este proceso, más probabilidades de que llegue al óvulo tendrá. Mientras más pronto empiece, más pronto va a morir sin llegar a su objetivo. Esta espermiogénesis implica pues cambios en la estructura celular. El flagelo se forma por una proyección de los microtúbulos en sentido opuesto al núcleo. El aparato de Golgi forma una vesícula gigante, como un lisosoma gigante que se llama acrosoma. Entonces queda acrosoma, núcleo, flagelo. Y se elimina el exceso de citoplasma. Son necesarias para la espermatogénesis tanto andrógenos como estrógenos. Recordemos que testículo y ovario producen testosterona y estradiol. Lo que produce el testículo y ovario es testosterona, pero además hay una enzima que se llama aromatasa que convierte testosterona en estradiol. El testículo tiene poca aromatasa, el ovario tiene mucha aromatasa, pero igual el estradiol también es importante para mantener la fertilidad masculina. Acá tenemos, por ejemplo, las diferentes vías metabólicas de las hormonas sexuales. Las más importantes, ¿no? La testosterona, por acción de la 5-alfa reductasa, produce dihidrotestosterona. Aquí. La dihidrotestosterona, si bien la testosterona es el andrógeno más abundante, la dihidrotestosterona es el andrógeno más potente. Por acción de la aromatasa, la testosterona se convierte a estradiol. El epidídimo, como les dije, es el órgano en el cual los espermatozoides van a adquirir su motilidad y la madurez.
También es como una continuación del testículo porque también está formado por túbulos. Acá tenemos al epidídimo. El epidídimo se divide en cabeza, cuerpo y cola, siendo en la cola donde adquiere la motilidad. El epidídimo sirve, bueno, para lo que les digo y además para almacenar los espermatozoides. Aparte del epidídimo, el espermatozoide es producido por el testículo, pasa por el epidídimo y para fecundar tiene que salir del cuerpo del que fue formado y entrar a otro cuerpo. Otro cuerpo con otra temperatura, con otro pH, con otro sistema inmune. Entonces que así, si lo ponemos así, es un medio agresivo para el espermatozoide, ¿no? Entonces el espermatozoide debe llegar al cuerpo de la mujer embebido en una sustancia que le permita adaptarse paulatinamente a estos cambios. Y esa sustancia es el líquido seminal. Y el líquido seminal está constituido por las secreciones del epidídimo con espermatozoides más las secreciones de las glándulas sexuales accesorias, próstata y vesícula seminal. Entonces son la próstata y la vesícula seminal las que le van a dar al espermatozoide el medio adecuado para sobrevivir al tracto reproductor femenino. Al final tenemos a las glándulas de Cooper, aquí en esta diapositiva. Las glándulas de Cooper o las glándulas bulbouretrales son dos que se encuentran a ambos lados de la uretra y su principal función es la de limpiar la uretra. Recordemos que por la uretra peniana pasa la orina y por ahí va a pasar el semen. Y el pH de la orina es sumamente ácido y el pH del semen es ligeramente alcalino porque es óptimo para el espermatozoide. Entonces, si no se limpiara la uretra, la acidez de la orina mataría a los espermatozoides. Entonces, antes de la eyaculación, las glándulas de Cooper liberan su secreción mucosa rica en bicarbonato que neutraliza, que limpia y neutraliza el pH de la uretra para que luego pueda pasar el semen. Las glándulas sexuales accesorias son dos, la próstata y la vesícula seminal. La próstata aporta el 30% del eyaculado, mientras que la vesícula al 60%. Y son sus secreciones las que van a otorgarle el medio que el espermatozoide necesita. Les había mencionado hace un rato que el semen al ser eyaculado coagula. Este coágulo se forma por acción de las secreciones de la vesícula seminal, ¿no? Tiene un compuesto que se llama seminogelina que hace que el semen se coagule. Pero ese coágulo no puede mantenerse, entonces la próstata va a producir las secreciones que hacen que pasados unos 40 minutos después de que se formó el coágulo, este semen empiece a licuarse, a volverse líquido, para que los espermatozoides puedan nadar. Y finalmente, esas secreciones del epidídimo, la vesícula y la próstata se encuentran, se juntan recién al momento de la eyaculación. Y la eyaculación se da en dos fracciones. La primera fracción tiene las secreciones del epidídimo, de la próstata de los espermatozoides, y la segunda tiene las secreciones de la vesícula seminal, que es lo que va a hacer que se forme el coágulo. ¿Para qué se forma el coágulo? Para inmovilizar los espermatozoides. Inmovilizarlos. Ya, ¿y para qué los inmoviliza? Para que luego puedan ser... Se movilizan para que asciendan, y recorran una distancia sin que gasten ellos energía. Entonces ascienden por las contracciones uterinas producto del coito. Y luego tienen que licuarse porque recién se van a capacitar ya entrando al oviducto, en la parte superior del útero y acercándose a la trompa. Entonces, si se capacitan antes o si se mueven antes, va a empezar su proceso de envejecimiento antes y no van a llegar a la zona ampular, se van a morir antes. Entonces, se retrasa lo más que se puede el movimiento. Incluso es mucho más complejo que eso, porque hay una serie de mecanismos responsables de que no se active la motilidad del espermatozoide hasta un momento determinado. No se activa después dependiendo del pH en el que se encuentra o dependiendo del... No, una vez que se licúa el semen, el espermatozoide ya entra en contacto con las secreciones del útero. Y son esas secreciones del útero las que hacen que el espermatozoide cumpla tres condiciones: la capacitación espermática, la hiperactivación del flagelo y la reacción acrosomal. Que eso ya es lo que le va a permitir llegar al óvulo y fecundarlo. ¿Y son
son algunas enzimas que se encuentran. Sí, sí. Entonces, vamos a pasar a la fisiología reproductiva femenina. ¿Hay alguna pregunta de la fisiología reproductiva masculina? ¿Cualquier pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Hace un momento, ¿verdad? La reproducción sexual requería de 3 tipos de diferenciación. Gonadal, genital y conductual. Y eso fue lo que hemos estado conversando fuera de clase. En la fisiología reproductiva femenina no solamente se necesitan producir los gametos, sino condicionar el cuerpo de la madre para la gestación. Recordemos que la finalidad de los seres vivos es únicamente reproducirse para mantener la especie. Entonces, todo lo que hace ciclo tras ciclo es esperando lograr ese objetivo. Entonces, se va preparando el cuerpo para que haya una gestación exitosa. Y todos estos procesos van a ser regulados por acción de las hormonas gonadales. En este caso, por 2 hormonas, estradiol y progesterona. Igual que en el caso del macho, tenemos órganos reproductivos internos que forman los gametos, permiten la fecundación y el desarrollo del embrión, ovario y útero, ovario, trompas y útero, y los órganos reproductivos externos, que son los que facilitan la cópula y permiten el encuentro entre los gametos. El eje es el mismo en componentes, pero es diferente en regulación. Vamos a ver que el estrógeno, así como la testosterona hacía retroalimentación negativa, el estrógeno también hace retroalimentación negativa. Pero el estrógeno también puede hacer retroalimentación positiva. El hipotálamo libera GnRH y acá también está la otra diferencia. El hipotálamo, mediante su centro tónico en la hembra, libera GnRH. Pero hay 2 momentos donde estímulos determinados, que vamos a ver más adelante, activan el centro cíclico. El centro cíclico necesita un estímulo para que se encienda y tras ese estímulo se apaga. Entonces 2 veces se activa el centro cíclico en cada ciclo. 1 para iniciar el ciclo y 2 para la ovulación. La activación del centro cíclico para la ovulación se da por una retroalimentación positiva por parte del estradiol. Todo el tiempo el estradiol hace retroalimentación negativa. Solamente antes de la ovulación hace retroalimentación positiva. Entonces, la activación del centro cíclico para la ovulación se da por una retroalimentación positiva del estradiol. Y la activación del centro cíclico para el inicio del ciclo se da por la señal del término del ciclo sin éxito. La señal del término del ciclo sin éxito, vamos a ver más adelante, que es la caída de la progesterona. La caída de la progesterona es una señal de que se completó el ciclo y no hubo éxito, no hubo embarazo. Entonces, esa caída de la progesterona activa el centro cíclico nuevamente para iniciar otro ciclo. Del sistema nervioso central que estimulan o inhiben GnRH,
igual que en el caso de los machos, ¿sí? El hipotálamo es lo mismo que les he mencionado en la clase anterior, todo igualito, sus núcleos, sus áreas, todo igualito, no cambia nada. Centro cíclico y centro tónico, en la mujer funcionan ambos. Pero el centro tónico, el centro tónico funciona todo el tiempo y el centro cíclico se activa en dos momentos específicos, al inicio del ciclo y antes de la ovulación. ¿Correcto? Es lo mismo que hace un rato, centro cíclico, centro tónico. El centro cíclico está formado por el área preóptica medial anterior, el núcleo supraquiasmático, y el centro tónico por el núcleo ventromedial y el núcleo arcuato. La GNRH es la misma, el mismo decapéptido, pero con sus dos patrones de secreción. Igualito, no hay nada más que agregar aquí. La hipófisis también es exactamente lo mismo, responde a GNRH para liberar LH y FSH. La prolactina, igual que en el caso del varón, potencia la acción de la LH para producir testosterona, pero recordemos que en el ovario hay mayor actividad de aromatasa, por lo tanto la mayor parte de la testosterona que se produce se convierte en estradiol. Lógicamente la prolactina en las hembras tiene más funciones. A nivel de las glándulas mamarias favorece la producción de leche. A nivel de ovario, como les dije, potencia la acción de la LH para producir testosterona, que en este caso también puede pasar a progesterona. En el hipotálamo estimula dopamina. Y ahora, por ejemplo, durante la lactancia hay una hiperprolactinemia fisiológica sostenida, ¿verdad? Pero igual, la prolactina estimula dopamina, no deja de estimularla. Lo que se bloquea es la vía de inhibición de dopamina-prolactina. ¿Correcto? Pero se sigue elevando dopamina. Y hemos visto que la dopamina inhibe GNRH. Entonces, la amenorrea por lactancia materna se debe a la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia estimula dopamina, la dopamina inhibe GNRH, si inhibo GNRH no hay pico de FSH, no hay pico de LH, no hay pico ovulatorio, no hay ovulación, no hay sangrado menstrual y se mantiene mientras haya una hiperprolactinemia. Cuando baja la hiperprolactinemia se pierde esta inhibición por parte de la dopamina y se reactiva el eje. La regulación de la prolactina, como les dije, es la misma y solamente cambia durante la lactancia porque la vía dopaminérgica, la dopamina inhibe prolactina por una vía dopaminérgica que se llama tuberoinfundibular. Estas neuronas dopaminérgicas tuberoinfundibulares dejan de bloquear prolactina durante la lactancia. Y eso permite que se sostenga la hiperprolactinemia. La LH y la FSH igual, son dos hormonas péptidas, lo mismo que hemos mencionado anteriormente. Un dato adicional que hay en estas diapositivas son los cromosomas que codifican a cada subunidad. Como les dije, la subunidad alfa es idéntica en ambas y la diferente es la subunidad beta. Un dato adicional es que hay una hormona del embarazo que es la hormona coriono-gonadotrópica. Se llama coriono-gonadotrópica porque es una gonadotropina producida por el corión. Esta gonadotropina producida por el corión también tiene dos subunidades y la alfa es idéntica a la de ellas. Y la subunidad beta es muy parecida a la LH y es más, la acción de la hormona coriono-gonadotrópica es muy semejante a la función de la LH. A tal punto que en los tratamientos de fertilidad, cuando se induce a la ovulación, se hace con hormona coriono-gonadotrópica y no con LH. ¿Cuál
¿Cuáles son las acciones de la LH y la FSH? Para eso yo tengo que entender, yo tengo que saber qué pasa en el ciclo ovárico. Entonces vamos a hablar del ciclo ovárico para saber qué hacen la LH y la FSH. La FSH es la hormona folículo estimulante. Quiere decir que su acción es estimular la maduración del folículo. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa es un folículo? ¿Qué es un folículo? No estoy muy segura si es que pasa en el óvulo y pues está desarrollando el óvulo, está dentro del ovario y no sé si entre el folículo está el óvulo que luego sale y se libera. La oogénesis, a diferencia de la espermatogénesis, es discontinua. Habíamos visto que en el caso de la espermatogénesis empezaba en la pubertad y no se acababa nunca. Y mis células germinales hacían mitosis forever. La oogénesis inicia en el ovario del embrión. Nosotras mujeres, nuestra oogénesis se inició en nuestro desarrollo embrionario. Cuando éramos embrión, cuando éramos un feto, como que al quinto mes, que ya se había formado nuestro ovario, nuestras células germinales empezaron a hacer mitosis. Y hacían mitosis, y hacían mitosis, y hacían mitosis, y luego todas entraron a meiosis. A la profase 1 de la meiosis 1, y ahí se detuvieron, quedaron como que en pausa. Entonces yo nací con todos mis óvulos, con todas mis ogonias, ovocitos primarios, detenidos en la profase 1 de la meiosis 1. Entonces, si una célula ya entra en meiosis, nunca más va a hacer mitosis, ¿no? Ya no puede. Entonces, son todas las que tengo. No voy a tener más. Para proteger a estas células del daño mecánico, citotóxico, etcétera, físico-químico, qué sé yo, se le agregó una capa de células somáticas. Se llaman pregranulosa. La asociación entre mi célula germinal y mi capa de células somáticas, eso se llama folículo. Todo eso es folículo. Entonces tengo ahí mis folículos detenidos en la profase 1 de la meiosis 1 en mi ovario. Cada ciclo se reclutan varios. No sé, pues 10, 12, 15. De esos, solamente uno es el folículo dominante. Solo uno continúa su proceso de división. Crecimiento y desarrollo folicular. Solamente uno actúa ante el estímulo de la FSH para llegar a ser ovulado. Ese crecimiento y desarrollo folicular implica que mi folículo, que mi célula germinal dentro del folículo retome la meiosis. Eso por un lado. Por otro lado, mis células somáticas también maduran, proliferan y producen hormonas. Entonces la FSH estimula esas células somáticas. Uno, estimula a mi célula germinal. Dos, estimula a mis células somáticas para que proliferen. Y durante esta proliferación, esas células somáticas son las que producen testosterona, que se convierte en estradiol. Y ese estradiol también actúa sobre la maduración, sobre que mi ovocito culmine la meiosis 1. Al momento de la ovulación, mi ovocito solamente culminó la meiosis 1 y entró en meiosis 2 y se detuvo en metafase 2 de la meiosis 2. Está en la zona ampular en metafase 2 y culmina la meiosis 2 cuando llega la fecundación. Si no, se muere. Entonces, es una gran diferencia entre la oogénesis y la espermatogénesis, ¿verdad? Es discontinua. Empezó en el periodo embrionario y termina en la fecundación. Entonces, ¿qué hace la FSH? Es responsable, es la hormona folículo estimulante. Estimula el crecimiento, el desarrollo, la maduración del folículo. A consecuencia de esto, aumenta la actividad hormonal y aumenta la producción de estradiol. Además, ¿qué hace la FSH? Va a preparar a este folículo para ser ovulado. Es la LH la que hace que este folículo ovule. Entonces, la FSH lo que hace también es aumentar
los receptores para LH en mis células somáticas. Así como en el testículo tenía las células de Leydig y las células de granulosa, y las células de Sertoli, en el ovario tengo mis células de la teca y mis células de Leydig. Las células de la teca responden a la secreción tónica de LH para producir testosterona, y las células de la granulosa producen aromatasa para convertir testosterona en estradiol. Entonces, ¿qué hace mi FSH? Favorece el crecimiento y desarrollo folicular, estimula las células somáticas, la proliferación de las células somáticas, favorece la producción de estrógenos y estimula los receptores para LH. Para que inicie el ciclo yo requiero un pico de FSH. El pico de FSH hace todo eso. Luego viene el aumento de estradiol. El estradiol todo el tiempo hace retroalimentación negativa, ¿no? Retroalimentación negativa. Pero cuando supera los 200 picogramos, hace retroalimentación positiva. Y esa retroalimentación positiva hace que se active el centro cíclico, hay un pico de GNRH y el pico de LH. ¿Qué hace la LH? La LH hace que haya un rompimiento del folículo. El folículo, que ahora es grande, se rompe, y se rompe solamente la parte donde está el óvulo y sale. Este óvulo con las células somáticas tienen una comunicación, están comunicándose entre ellas. Y la principal función del folículo es producir estrógenos. Cuando yo saco el óvulo en la ovulación, el óvulo ya no está en el folículo, y como hay una comunicación paracrina, esta ausencia de comunicación le informa a las células que quedaron del folículo, ya se salió el óvulo. Estas células cambian su función y ya no se llama folículo, se llama cuerpo lúteo. El folículo producía estrógenos principalmente. El cuerpo lúteo, al enterarse que salió el óvulo porque ya no le comunica nada, entonces ya se entera que se salió, entonces produce principalmente progesterona. El estrógeno, el estradiol producido durante la fase folicular, preparaba el útero para la implantación. La progesterona que se produce en la fase luteal mantiene el útero para que cuando llegue la implantación pueda sostenerse el embarazo. Progesterona, su nombre lo dice, progestación, es la hormona del embarazo. El estrógeno producido por el folículo en desarrollo no solamente actúa a nivel local favoreciendo la oogénesis, sino que es liberado al torrente sanguíneo y llega al útero. En el útero, en mi endometrio, tengo dos capas, una capa basal y una capa funcional. La capa basal es la que está siempre y la capa funcional es la que se origina por estímulo de los estrógenos, que es un tejido muy vascularizado donde va a ocurrir la implantación. Una vez que se formó esta capa funcional, cuando ocurre la ovulación, es la progesterona la que se encarga de mantener la capa funcional. Si la progesterona cae, la capa funcional también cae. Y eso sucede en la menstruación, cuando no hubo fecundación. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Seguras? ¿Ninguna pregunta? Ya. Entonces, como les decía, acá en este gráfico se ve mejor. Pueden ver la maduración folicular, la formación del cuerpo lúteo, y cómo las hormonas producidas por el folículo en desarrollo y por el cuerpo lúteo, cómo afectan el endometrio. ¿Se dan cuenta? Acá, el pico del FSH, nada que ver con el pico del LH, ¿verdad? Pero es porque les dije, la LH es más sensible a GNRH que FSH, por eso su pico es más grande. Pero acá hay un pico de FSH, créanme. Entonces, esto inicia ese proceso. Conforme va madurando el folículo, va aumentando los estrógenos. Acá este estrógeno hace retroalimentación positiva, activa el pico de la GNRH y hace el pico de la LH. Este pico de la LH, ¿qué hace? Hace que el folículo se rompa y se da la ovulación. Se forma el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo empieza a producir, en vez de estrógenos, progesterona. Y esa progesterona es responsable de mantener la capa funcional del endometrio. Quiero ver lo siguiente. Si hubo fecundación, si hubo fecundación, la fecundación se da, el óvulo, una vez que es ovulado, tiene solo 24 horas para ser fecundado.
Si en 24 horas no se fecunda, se muere. Si el óvulo es fecundado, va a empezar a dividirse y va a viajar desde la zona ampular hacia el útero para implantarse. Ese viaje tarda de 6 a 9 días. De 6 a 9 días viaja mi célula dividiéndose hasta llegar a la mórula, al blastocisto, hasta el útero para implantarse. Una vez que llega al útero para implantarse, se forma el corión. Y el corión produce la hormona coriono-gonadotrópica. El cuerpo lúteo, solito él, tiene un tiempo de vida media de 6 a 9 días. Entonces, quiere decir que de 6 a 9 días ese cuerpo lúteo regresiona y desaparece. Por lo tanto, va a dejar de producir progesterona. Si hubo fecundación, implantación, se formó el corión y el corión produjo la hormona coriono-gonadotrópica. Esa hormona coriono-gonadotrópica viaja por la sangre al ovario y hace que el cuerpo lúteo no regresione. Y si el cuerpo lúteo no regresiona, no cae nunca la progesterona. Se sostiene el embarazo. Y esa hormona coriono-gonadotrópica funciona así unos 3 meses y luego es la placenta, el embrión los que producen su propia progesterona que aún necesitan del cuerpo lúteo. Si no hubo fecundación, no hay implantación, no hay corión, no hay hormona coriono-gonadotrópica, nadie sostiene el cuerpo lúteo indefectiblemente de 6 a 9 días muere, cae la progesterona, cae la menstruación y esta caída de la progesterona, porque tengo receptores para progesterona también en mi cerebro, le informa al hipotálamo que hemos fallado. Activa de nuevo el centro cíclico para empezar un ciclo nuevamente. Activa de nuevo el centro cíclico y desencadena el pico de la FSH. Y otra vez empezamos de nuevo. Y así se da el ciclo ovulatorio, todos los meses. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Cuándo se da la ovulación? Todo el mundo dice que en el día 14, después del sangrado menstrual, ¿verdad? Ya no. O sea, la fase folicular tiene una duración variable. No siempre dura lo mismo. La fase luteal sí. Desde la ovulación hasta la caída de la progesterona siempre dura lo mismo, más o menos 14 días más menos 1. O sea, desde la ovulación hasta el sangrado menstrual siempre va a durar 13, 14 o 15 días. Entonces, en un ciclo de 28 días, la ovulación será en el día 14 más menos 1, 13, 14, 15. Pero en un ciclo de 30 días, será 30 menos 14, la ovulación será en el día 16, más menos 1. 15, 16, 17. En un ciclo de 32 días, la ovulación se dará 32 menos 14, 18. 17, 18, 19. Entonces, yo solamente puedo saber cuándo voy a ovular si tengo la certeza del día de mi siguiente menstruación, que nadie la tiene. Y de eso restarle 14 días más menos 1. Pero es por eso que las técnicas de conteo de días para evitar el embarazo no sirven, porque no podemos predecir este día. Y además, ok, el óvulo vive 24 horas, de acá para acá ya no pasa nada, sí sé cuándo ovulé, pero antes el espermatozoide puede vivir en el tracto reproductivo hasta 7 días. Entonces un coito sin protección 7 días antes de la ovulación, que no tengo idea cuándo va a ser, puede producir un embarazo, aun cuando todavía haya sangrado menstrual. Porque acá todavía es sangrado menstrual, pero ya se inició el otro ciclo. Entonces, si el ciclo es cortito, va a estar más cerca acá. Entonces, un coito, incluso durante la menstruación, podría generar un embarazo. Entonces, seguimos buscando con el eje, el ovario es muy diferente al testículo, es un órgano más compacto, no hay ningún túbulo acá. Y las células germinales se localizan en la periferia, en la región de la corteza. ¿No? Los folículos en desarrollo y el cuerpo lúteo. La
La actividad hormonal del ovario no es en el ovario, sino en las células foliculares en desarrollo. Por eso, ya habíamos dicho que yo nazco con un número determinado de células foliculares, quiere decir que un día se me acaban. El día que se me acaben, ya no tengo células foliculares que produzcan hormonas. Entonces llega el cese de la función ovárica, es la menopausia. Las células del ovario las células foliculares que producen las hormonas son las células de la teca y las células de la granulosa. Las células de teca responden a LH para producir testosterona y la granulosa tiene aromatasa que convierte la testosterona en estradiol. ¿Qué? Pero ese tiene que durar entre 14 más menos 1, ¿cierto? Sí. No. Ya, entonces así para seguir la misma secuencia de la clase anterior, toca hablar de la ovogénesis, pero ya les hice un avance de eso, ¿no? La ovogénesis, como les dije, a diferencia de la espermatogénesis, es discontinua. Inicia en el periodo embrionario y todos nacemos con todos los ovocitos primarios detenidos en la profase 1 de la meiosis 1. Después, en el ciclo ovulatorio se retoma la meiosis 1 y se culmina la meiosis 1 al momento de la ovulación. Y la meiosis 2 se culmina recién al momento de la fecundación. A diferencia de la espermatogénesis, se produce solamente un óvulo y los cuerpos polares. Así se llaman los remanentes de las otras células hijas que no se desarrollan. Y ese sí que tenemos, bueno, el ciclo ovárico, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. El ciclo ovárico está dividido en dos fases, una fase folicular y una fase luteal, divididas estas dos fases por el evento más importante del ciclo, que es la ovulación. El evento que da fin a la fase luteal, que es la caída de la progesterona, es el mismo evento que da inicio a la fase folicular, que se da por el pico de la FSH. La caída de la progesterona es responsable del pico de la FSH. ¿Y el pico de la LH quién lo produce? La caída de la progesterona es responsable del pico de la FSH. ¿Quién es responsable del pico de LH? La retroalimentación positiva por el estrógeno. Bueno, es el mismo dibujito que vimos hace un momento. Ya estos son cuadros de resúmenes de la actividad hormonal. En la fase folicular temprana media, vamos a adquirir retroalimentación negativa por parte del estrógeno y la inhibina. En la fase folicular tardía, que es previa a la ovulación, hay una retroalimentación positiva por parte del estrógeno. Sigue habiendo retroalimentación negativa por parte de la inhibina. Por eso es que no aumenta FSH, pero sí aumenta LH. En la fase, este de acá es el reclutamiento folicular. El reclutamiento folicular tiene dos etapas. Una etapa que es independiente de FSH, que ahorita todos sus folículos están en ese proceso, independientemente de su ciclo ovulatorio, se están reclutando folículos todo el tiempo, que dura como 200 días, el reclutamiento folicular. Y es el folículo dominante finalmente, que la fase ya dependiente de FSH, que dura aproximadamente 14 días, pero ya sabemos que no dura eso, depende del ciclo. Es así, depende de FSH. Entonces, todo lo anterior no depende de FSH y solamente en el ciclo ovulatorio es que es dependiente de FSH. Y es por eso que si nacemos con 700.000 folículos, ¿por qué nos llega la menopausia a los 50 años? Porque no es que solamente se libera un óvulo al mes, se reclutan un montón y de eso solamente uno culmina el proceso.
Los demás pasan a atresia folicular, se mueren. ¿Cuál es la señal o qué cosa es lo que hace a un folículo dominante? No se sabe. Pero solamente uno termina este proceso, los demás se mueren. No entiendo bien esta fase, no entiendo los días, o sea, no entiendo por qué hay esto. Todo el tiempo se están reclutando folículos. Ahorita estás reclutando folículos un montón, todos los días. No puede ser un número límite. Claro, pero grande. Sí. De estos que tú estás reclutando, y estás reclutando todo el tiempo, o sea, de ahí un grupo más reducido entra a la fase folicular y solamente uno la culmina. ¿Qué quiere decir que reclutes folículos todo el tiempo? Yo tengo un stock de folículos, saco un grupo, o sea, todos están detenidos en profase 1 y la meiosis 1. A un grupo lo voy a hacer crecer y algunos van a continuar y unos van a ir muriendo en el camino. Y solamente uno entra al ciclo ovulatorio. Los demás se mueren. Independientemente del ciclo ovulatorio. Es esto. Sí. Por eso, este es dependiente de FSH y esto no. Esto pasa así nomás. Y es por eso que nos quedamos sin folículos a los 50 años. Porque si nacemos con 700.000 folículos debería ovular 700.000 veces. Pero no, porque varios se van muriendo. ¿Cómo afecta, cómo se llama? ¿Las pastillas anticonceptivas? No, cuando te cortan las trampas. Nada. Pero dicen que como efecto secundario puede adelantar la menopausia. No tiene por qué. Porque solamente están cortando, es como que derriban un puente. Entonces el ovario va a seguir haciendo su función, solamente que cuando salga el óvulo se va a quedar ahí y a las 24 horas se va a morir porque nadie lo fecunda, porque nadie tiene cómo llegar y no pasa nada. La ligadura no te afecta en nada el sistema. Igual, si tengo cáncer al útero y me sacan el útero y me dejan los ovarios, tampoco pasa nada. Porque sale el ovocito y se muere, ¿no? O sea, no lo fecundan. O sea, no tiene por qué afectar. Y las pastillas anticonceptivas inhiben la ovulación, pero esto es independiente, o sea, igual se van a seguir reclutando, sino que va a hacer que esto ya pues no prospere, no continúe, pero igual se siguen acabando mis folículos, porque esto es independiente de FSH. Lo que hacen las pastillas anticonceptivas es evitar el pico del FSH. Hace años hablaban de alguna relación con infertilidad y luego decían que no. ¿De las pastillas anticonceptivas? Sí. Sucede que las pastillas anticonceptivas, de hecho, te descuadran el eje. Y eso por mucho tiempo puede necesitar que pase un periodo para que el eje otra vez se setee a sus condiciones normales. Ahora, hay un 30% de infertilidad. Entonces, yo he usado pastillas anticonceptivas, sí, 10 años para cuidarme, y de repente yo he sido infértil. Entonces, dejo las pastillas y puedo asociar mi infertilidad al uso de las pastillas. Pero no que siempre lo fui. Y porque uso las pastillas pienso que son las pastillas. Porque de hecho de la población que utiliza pastillas habrá un grupo importante de mujeres infértiles. Entonces, las pastillas anticonceptivas no causan infertilidad. Puede tardarse un poco en setearse de nuevo tu eje, sí, pero no causan infertilidad, sino que puede ser que has sido infértil y no sabes, pues. Pero eso aumenta el riesgo de cáncer de mamas. En general, los estrógenos, igual la terapia hormonal de reemplazo, aumenta la probabilidad de padecer algún tipo de cáncer en cualquier órgano estrógeno dependiente, como útero y como las mamas, sobre todo dependiendo de la historia familiar de la paciente. Por eso que también hay muchas mujeres que no utilizan la terapia hormonal de reemplazo por ese temor. Pero no, igual hay dos corrientes, no que sí te da y que no te da. Y al que te dé va a depender de una predisposición genética también, porque ¿qué sucede? Los estrógenos son bimodales, actúan como proliferativos o como proapoptóticos, entonces hay un balance. Pero está regulado finamente por el eje. Entonces cuando yo administro exógenamente estrógeno, o sea, cualquier hormona, se escapa de la regulación del eje. Entonces sí podría afectar algún tejido, pero como te digo, va a depender mucho de la predisposición genética del sujeto.
Entonces la foliculogénesis es el desarrollo, tiene que ver con el desarrollo del folículo, la aparición, la proliferación de las células somáticas, las células endocrinas y su actividad hormonal. Los ovocitos que no se incorporan a folículos primordiales se mueren porque no tienen quien los proteja. Y aparte, recordemos que hay un control paracrino entre células somáticas y ovocito. Entonces, si no tiene ese control paracrino, igual se va a morir, no va a poder desarrollarse. Entonces, se puede clasificar a los folículos según su estadio de desarrollo, según su tamaño. Folículo primordial, hay un ovocito primario con una capa de células planas, que son la pregranulosa. Estas células planas se convierten en cúbicas y luego proliferan. Tengo el folículo primario, luego el folículo secundario, que ya ha aumentado el número de capas de la célula granulosa y se agrega a las células de la teca. El folículo terciario es cuando esta proliferación de células somáticas deja un hueco, una cavidad que se llama antro. Por eso también se conoce como folículo antral. Ese antro es donde se almacenan las hormonas producidas por el folículo para luego ser liberadas a la sangre. Y finalmente tenemos el folículo de Graf, porque fue Graf el que lo descubrió y lo describió, y es el folículo que ya está justo para ovular, ya maduro. Oh, mi espalda me duele. Los cambios durante la fase folicular se dan a diferentes niveles. En las glándulas mamarias, por eso es que cuando uno está ovulando puede sentir hinchazón en las mamas, ardor, escozor, dolor, porque crecen los conductos glandulares, hay dilatación de los conductos excretorios, hay mayor sensibilidad. En las trompas es necesario, ¿para qué? Para favorecer la movilización, ¿no?, de los flagelos y del fluido desde la zona ampular hacia el interior del útero, porque es que van a desplazar a los ovocitos. Y en el útero va a modificar la respuesta de las células epiteliales para, según los receptores, ya sea para favorecer la formación de la capa funcional del endometrio o para mantenerla. Para que se lleve a cabo la ovulación yo necesito previo un pico de LH que sea de 16 a 32 horas antes de la ovulación. ¿Qué cosa es lo que hace el pico de la LH? El pico de la LH activa las colagenasas latentes, activa los factores de necrosis tumoral y hace que el folículo se rompa, haya como una necrosis local, se rompen las células, se rompe el tejido y se expulsa como si fuese un pedacito de ovario del ovario. Por eso es que durante la ovulación puede haber dolor abdominal, porque en cualquier proceso donde hay una herida, hay una inflamación, acumulación de líquido, se activan las citoquinas y causa dolor. Entonces, las mujeres que sufren de síndrome premenstrual, tienen mucha hinchazón, mucho dolor, es porque este proceso es más intenso. Y, por ejemplo, la estimulación ovárica que se hace para las técnicas de fertilización asistida, donde en vez de que liberes 1, liberas 15, entonces ese proceso por 15. Entonces hay una inflamación significativa, hay más dolor, lógicamente, y hay algunas mujeres que son mucho más sensibles y que son aquellas que padecen del síndrome de hiperestimulación ovárica, donde hasta podrían morirse, porque es muy grande, muy intensa la inflamación y el proceso que se genera ahí, puede haber cambios en la circulación, en la presión arterial y todo, y la mujer puede colapsar. Como les dije, eso es lo que sucede por acción del LH para que se lleve a cabo la ovulación. Es necesario que se activen las colagenasas, los factores de necrosis tumoral, y eso hace que haya una necrosis inflamatoria local y se expulse el ovocito. Y finalmente, en la fase luteal, la función de estas células somáticas cambia, ya no produce principalmente estrógeno, sino que ahora produce principalmente progesterona. Y la progesterona tiene como función mantener la capa funcional del endometrio en su sitio. Ahí tenemos una fotografía del cuerpo lúteo. ¿No? Favorece la neoangiogénesis, que va a favorecer también este mantenimiento también de la capa funcional del endometrio.
Y eso también es necesario para la síntesis de colesterol, para la esteroidogénesis y la secreción de progesterona. Bueno, ya hemos hablado cuál es la función del cuerpo lúteo, que es justamente mantener la capa funcional del endometrio. Y este cuerpo lúteo es sensible a HCG. Si no hay HCG, de 6 a 9 días este cuerpo lúteo regresiona, se muere y no hay progesterona. Si hubo fecundación, si hubo embarazo, si hubo implantación, la HCG mantiene el cuerpo lúteo y la progesterona estable también. Las náuseas del embarazo, que se dan los 3 primeros meses, se pensaba que eran a consecuencia de la progesterona. Pero la progesterona está elevada en todo el embarazo. La única que está elevada solamente los 3 primeros meses es la HCG. Y entonces es probable que sea la HCG la responsable de las náuseas del embarazo. Incluso hay algunos artículos, bueno, que no son determinantes, pero sí sugieren que la ausencia de sintomatologías durante los 3 primeros meses está asociado a bajos niveles de HCG, que está asociado a pérdidas en el primer trimestre. Entonces las náuseas son indicativos de un buen embarazo. Hormona coriono-gonadotrópica, porque es una gonadotropina producida por el corión. Sí. Sí. Y ya para terminar, creo que esa es para terminar. No. Ese es un esquema igual de lo que sucede en los cambios hormonales. Y luego finalmente la menopausia. Cuando se me acabaron los folículos, ya no hay quien produzca hormonas y viene la menopausia. Y como les comenté en la clase anterior, estábamos hechas solamente para reproducirnos, entonces cuando se acabara la función reproductiva nos moríamos y no pasaba nada. Pero ahora que la expectativa de vida es mucho mayor, vivimos unos 30 años sin estrógenos y nuestro cuerpo no está hecho para eso, porque así como la testosterona tenía funciones metabólicas en el varón, el estrógeno tiene funciones metabólicas importantes en la mujer. Entonces quedamos desprotegidas. Hay más dislipidemia, hay más osteoporosis, hay más enfermedades neurodegenerativas. Ahora, eso no significa que toda mujer menopáusica va a tener todo eso. Tiene más probabilidades de padecerlo, que va a depender de muchos factores, factores genéticos, factores ambientales, etcétera, ¿no? Pero tiene muchas más posibilidades de padecer de estos problemas. Y también, aparte de los problemas fisiológicos obvios, hay una connotación psicosocial que va de la mano de la menopausia, ¿no? El solo hecho de la pérdida de la fertilidad ya es un estigma para la mujer, ¿no? Por la caída hormonal hay una pérdida del deseo sexual, una pérdida de líbido. Por la deficiencia de estrógenos hay pérdida de las secreciones vaginales, no hay lubricación. Entonces, aparte de que no hay deseo sexual, de que no hay líbido, cuando hay coito la falta de lubricación hace que el coito sea doloroso, entonces afecta significativamente su vida sexual y eso también pues genera una serie de problemas, como dije, psicosociales, psicológicos y sociales con la pareja. Pero para todo hay tratamiento, no solamente terapia hormonal de reemplazo, sino tratamientos con fitoestrógenos, con moduladores de los receptores de estrógenos, con lubricantes y con algunas otras cosas que puedan despertarle el líbido, ¿no? Depende. O sea, se utilizó durante muchos años, en la actualidad, la terapia hormonal de reemplazo, pero ocurre lo mismo que con las pastillas anticonceptivas, ¿no? Si la paciente tiene historia de familiares con cáncer de útero y mama, sería una candidata también para una enfermedad así. O también habría que ver costo-beneficio. Por ejemplo, hablando fríamente, ¿no? Tengo 60 años, entonces tengo una esperanza de vida de repente 20 años, que use hormonas 5 o 10 años más, y que yo desarrolle un cáncer de mama o de útero a los 70, o sea, igual yo me voy a morir, ¿no? Entonces, sí, para que ese cáncer sea responsable de tu muerte, también va a tomar un periodo más de tiempo, diferente de que lo tengas a los 20 años. Entonces, en ese caso, de repente, la paciente puede ser mucho más objetiva y decir, bueno, prefiero la terapia hormonal de reemplazo para quitarme todos los achaques que tengo, todas las dolencias que tengo por de estrógenos, porque igual, a la larga, mi esperanza de vida cada vez se está reduciendo más.
No sé, eso ya es una decisión personal. Pero como digo, hay otras alternativas también, ¿no? Se está usando mucho los fitoestrógenos, los moduladores de los receptores de estrógenos, que son órgano específico. Se usan también para personas que sufren de cáncer de útero, de cáncer de mama, justamente para evitar la proliferación en esos casos. Pero les digo, hay mujeres que no toman nada y no pasa nada. Depende. También depende mucho la accesibilidad que tengan a una terapia hormonal de reemplazo, ¿no? Porque va a depender de su sistema de salud, de su seguro, de su poder adquisitivo, de factores socioculturales también. Depende de muchos factores, en verdad. La toma de decisión de un tratamiento de reemplazo. Entonces, así es como se vuelve loco el eje después de la menopausia. ¿Por qué? Porque tiene esa retroalimentación. O sea, el hipotálamo sigue secretando GnRH, la hipófisis sigue secretando el HFSH, pero ya no hay quien las regule. Entonces se vuelve loco. Ya no hay retroalimentación. Entonces, como los estrógenos tienen funciones mucho más allá que las reproductivas, todo eso se afecta durante la menopausia. Que es básicamente lo que ya les había dicho antes. Eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Puedes realizar la gráfica del ciclo donde está FSH y... ¿Ahí o la otra? No, la primera no sé. Había una retroalimentación con GnRH, ¿cierto? Que era la que producía el aumento de LDH. ¿Dónde? Aquí. ¿En donde estamos en estrógenos? Sí. Eso, ahí se levanta. Solamente aquí hay retroalimentación positiva, que eleva la GnRH. Los estrógenos aumentan, produce que se incremente la GnRH, que hace que se incremente el LDH. Sí, solo aquí, porque acá inhibe. El estrógeno todo el tiempo hace retroalimentación negativa, aquí y aquí. Solamente aquí, para que haya la ovulación, hace positiva. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No? Ya. Entonces, ¿aprieto algo? ¿El rojito?